Bien, muy buenas tardes, chicos y chicas de primeros años técnicos. Bienvenidos a la clase de lengua y literatura de este día. Es un gusto tenerles ya por acá a varios de ustedes. Ahora igual seguimos trabajando en la modalidad virtual y bueno, con ustedes prácticamente estamos en la última clase de la semana, ¿verdad? Recuerden que tendrán la prueba diagnóstica o las pruebas diagnósticas entre el día de mañana y el viernes. Eso significa que no tendremos pues clase y perderemos la del día viernes. Así que el día de hoy vamos a anotar en nuestro cuaderno la fecha, como siempre lo hacemos. Ahora es 30 de junio, ya estamos en nuestra última clase del mes y el tiempo se pasa volando. Así que qué bueno que ya podamos estar la mayoría conectados acá. Vamos a desarrollar un contenido. Ahora dejen. Hola, hola chicos. Creo que al igual que aquel día está habiendo un par de problemillas con el internet, entonces no sé realmente qué pasó, pero igual voy a compartirles la pantalla otra vez. Solo me confirman si me escuchan, por favor, que ya me dio miedo si no me están Sí, oyendo. sí, se escucha. Ah, vaya, perfecto. Vaya, gracias, hijas. Entonces, bueno, retomamos lo que les estaba diciendo. En el caso de la agenda de hoy vamos a desarrollar un tema que siempre tiene que ver con el romanticismo y nos corresponde hablar de la literatura del romanticismo. Si se acuerdan en la clase, bueno, en las dos clases anteriores hemos estado ya en la introducción de este movimiento literario que fue muy importante y abarcamos la parte del contexto del romanticismo. Ahora lo que vamos a ver ya es de lleno entrar en el plano literario. Vamos a ver cuáles son las temáticas que se abordan en el romanticismo y vamos a ir leyendo un par de explicaciones que el libro nos presenta sobre eso. Entonces, anoten el tema. Prácticamente el tema de la literatura, las generalidades literarias, las vamos a ver ahora. Ya la próxima semana vamos a retomar, o la próxima vez que volvamos a tener clases oficiales, y me refiero, digo formales o oficiales, porque recuerden que vamos a trabajar en las exposiciones de las obras. Entonces, llegará un momento en el que vamos a suspender el dar clases de mi parte hacia ustedes desarrollando temas, porque vamos a hacer las exposiciones y luego pues vamos a retomar de nuevo el programa de estudios. Entonces hoy vamos a ver la literatura del romanticismo. ¿Cuál es el indicador de logro? Para que lo anoten también. Analiza las manifestaciones de la literatura romántica caracterizándola con entusiasmo. En este sentido, pues analizar las manifestaciones de la literatura romántica ya lo empezamos a hacer porque ustedes ya leyeron la primera obra romántica, que en este caso fue Frankenstein. El día de ayer hicimos la evaluación y con respecto a esto, bueno, yo les mandaba un mensaje el día de hoy en el que les decía que necesito o les recordaba el tema de la ficha de lectura. Hay algunos que todavía no me la hacen llegar y pues ustedes saben que tiene una ponderación, entonces sería bueno que la envíen para que su calificación pues se vea mejorada. Y en ese sentido, tengo un aviso. Necesito que las personas que voy a mencionar ahorita me envíen el día de hoy o a más tardar mañana por la mañana el cuestionario de repaso de la página 140. Si ustedes se van a su libro ahorita, en la página 140 tenemos 6 preguntas. Esas 6 preguntas tienen que ver con el contexto del romanticismo, o sea, con los temas, con el tema que vimos en las clases anteriores: la Revolución Industrial, la Revolución Francesa y la parte de la Ilustración. Entonces, esas 6 preguntas necesito que las personas que voy a mencionar lo hagan y me lo envíen, por favor, porque son aquellos estudiantes que necesito que mejoren su calificación en el laboratorio. Entonces, yo creo que ya la mayoría tiene por lo menos alguna idea de cómo le fue, ¿verdad? De cómo salió, de si considera que pudo salir bien, que podía contestar o que pudo contestar las respuestas sacándolas de su mente y de su análisis y de su lectura y no de internet, no un copiar y pegar de cualquier cosa que busque en internet, porque es más que notorio. Entonces, de primero electrónica, las personas que me tienen que enviar ese cuestionario son Kevin, Oscar, Emmanuel, Luis y William.
Primero electrónica, Kevin, Oscar, Emanuel, Luis y William. Y de primero F, Lucía, Wilmer y Evelyn. Así que en el caso de primero F, Lucía, Wilmer y Evelyn. Esto es con el afán de ayudarles. Entonces necesito que el cuestionario de repaso de la página 140, preguntas 1 a las 6, me lo envíen, obviamente el cuestionario con las respuestas, ¿verdad? En su cuaderno, me envían la foto, puede ser por WhatsApp, no hay ningún problema. Y obviamente yo voy a revisar que usted haya respondido con la información que hemos visto en estos días. Los que no he mencionado no me tienen que enviar eso, ¿sí? Solamente el tema de la ficha. Señor, si yo le mando este cuestionario de repaso porque me acaba de mencionar, le tengo que mandar la ficha también. La respuesta es sí, porque la ficha es parte del criterio de evaluación. Entonces, si no, vaya a revisar su detalle y observe que ahí está la ficha de lectura como parte de la evaluación. Entonces, por favor, esperaría yo que todos los que mencioné estén conectados y si no, si usted escuchó el nombre de su amigo, amiga, compañero o compañera y le puede decir, pues sería muy bueno. Y si no, esperaría yo que por lo menos entre a ver la clase que se está grabando, ¿verdad? Para que sepa que lo tiene que hacer. Ahora la reflexión dice, la felicidad no es la ausencia de problemas, es la capacidad de tratar con ellos. Si ustedes recuerdan, el día de ayer hablábamos de bueno, la clase anterior hablábamos o empezamos a hablar ya a tocar el tema de la inteligencia emocional. Entonces, ahora tiene que ver con eso también. Para que nosotros podamos ser felices, no es que no tengamos problemas, no es que no tengamos dificultades, no es que todo marche color de rosa en nuestra vida, sino que simple y sencillamente es que somos capaces de afrontarlos y de tratarlos de una manera optimista, ¿sí? No dándome por vencido a la primera y diciendo, no, es que yo no puedo, es que yo aquí, yo allá, deprimiéndome o tirando por la borda cualquier tipo de esfuerzo o de positivismo que me pueda surgir, sino que es necesario que nosotros sepamos identificar nuestras emociones, controlarlas y orientarlas de manera positiva. Yo me puedo sentir preocupado, afligido, angustiado por alguna nota, por alguna calificación, por algún problema con mis amigos o con mi familia, pero la situación no es deprimirme, no es frustrarme, no es enojarme, sino hay que utilizar esa misma preocupación o ese mismo problema como un trampolín para poderlo superar. Así que recuerden, los problemas no se van a acabar, los problemas no dejan de existir, pero nosotros sí podemos afrontarlos de una manera optimista o de una manera pesimista. Así que seamos positivos, no seamos de los que me pongo triste y me pongo a llorar y de aquí nadie me va a sacar, sino que al contrario, procuremos nosotros ser de ayuda en algún momento para alguien que nos necesite. Bien, ahora vamos con la parte de la lectura. La lectura mecánica la última vez, bueno, la hicimos de Frankenstein y me ayudó a leer Roxana. Entonces, el día de hoy, si seguimos con la lista, le tocaría a Wilmer, pero no sé si Wilmer está conectado y si tuviera micrófono, pero no, ya vi que Wilmer no está conectado. Así que Evelyn, vamos a ver si Evelyn sí está conectada. Evelyn, ¿tenés disponibilidad de micrófono para que me ayudes a leer? Sí, señor. Perfecto. Y entonces, cabal, justo desde aquellas hasta la última palabra del fragmento. Ok. Aquellas visiones se desvanecieron cuando entré en contacto por primera vez con aquellos poetas cuyos versos llenaron mi alma y le elevaron al cielo. Me convertí en poeta también y viví durante un año en un paraíso de mi propia creación. Me imaginé que yo también podría obtener un lugar ahí donde se, venera- se veneran los nombres de Homero y Shakespeare. Tú Tú estás bien al corriente de mi fracaso y de cuán amargo fue para mí este desgaño. Pero justo entonces heredé la fortuna de mi primo y mis pensamientos retomaron a su antiguo cauce. Han pasado 6 años desde que decidí llevar a cabo la presente empresa. Incluso ahora puedo recordar el momento preciso en el que decidí dedicarme a esta gran labor. Empecé por acostumbrar mi cuerpo a la privación. Acompañé a los balleneros en varias expediciones al mar del norte y voluntariamente sufrí frío, hambre, sed y sueño. A menudo trabajé más durante el día que cualquier marinero.
mientras dedicaba las noches al estudio de las matemáticas, la teoría de la medicina y aquellas ramas de la ciencia física que pensé serían de mayor utilidad práctica para un aventurero del mar. En 2 ocasiones me enrolé como segundo de a bordo en un ballenero de Groenlandia y ambas veces salí con éxito. Debo reconocer que me sentí orgulloso cuando el capitán me ofreció el puesto de piloto en el barco y me pidió reiteradamente que me quedara, ya que tanto... Ahí termina, ¿verdad, señor? No, hija, sigue. No alcanzas a leer. Si no te ayudo. No, hasta Vaya. ahí. Vaya, vamos a ver. Ya que tanto apreciaba mis servicios. Ahí termina, solo una línea chiquitita faltaba. Vaya, así que gracias Evelyn por ayudarme con la lectura. Ya vi el mensaje de Wilmer. Wilmer sí estaba, pero quizá no tiene micro o lo hice muy rápido. Así que no te preocupes, Wilmer. Ya vi que si estás en la clase, ya leí tu Sí, mensaje. señor, sí tengo micro. Ahí está. ¡Qué barbaridad, Wilmer! ¿Y por qué no la activaste rápido? Y me Es dijiste, que Sega, aquí como, estoy. es que Ahí como rápido dijo que Evelyn pasara, entonces por Vaya, eso. pues, vaya, está bien, no te preocupes. De todas maneras, ahorita ya nos quedan pocos que no han leído, así que en la otra ronda vas a leer. Y si no, en la otra clase, no te preocupes, lo voy a Vaya, tener en está la bien, mente. Va, vaya, perfecto, está bien. hijo. Gracias. Vaya, pero qué bueno que me dijiste, si no iba a quedarme con la idea que no estabas. Vaya, ahora vámonos al libro de texto, página 141. La otra semana, el día lunes, tenemos clase, pero ese día les adelanto que nos vamos a reunir en los grupos de las exposiciones. Les voy a dar la hora del lunes para que terminen de afinar detalles para su exposición. Yo esperaría que para ese día ya la mayoría tenga la obra que le toca leída y les voy a dar la hora clase para que se reúnan, obviamente a través de las sesiones de Zoom, a través de los pequeños salones o los pequeños agrupamientos que se pueden hacer. Y si hay alguien que venga de manera presencial, pues vamos a ir al centro de cómputo, se traen sus audífonos, los que vayan a venir presencial el lunes, y nos vamos a reunir en los grupos para que usted termine de afinar detalles en cuanto a la presentación, en cuanto al resumen, a cómo van, así ya terminaron, así ya tienen todo listo, a terminar de afinar aquellas cosas para hacer una buena exposición. Ahora bien, voy a dar una información que es bien importante y que no quiero que se me olvide para la exposición, aunque el lunes seguramente se lo voy a repetir, pero igual. Ustedes ya se dieron cuenta que las clases normalmente tienen una agenda y en esa agenda casi siempre las primeras cosas que nunca nos faltan son la reflexión y la lectura mecánica. Entonces, en las exposiciones también tiene que haber reflexión y tiene que haber lectura mecánica, solo que esta vez no las voy a decir yo. O sea que esta vez no voy a traer yo la reflexión ni la lectura, sino que ustedes en la misma presentación que van a hacer para exponer, como apoyo, las presentaciones no tienen que venir plagadas y full de letras. ¿Por qué? Porque a la hora de la presentación, a la hora de estar hablando, no es que usted va a leer. Entonces, por favor, desde ya les pido, no dejen las presentaciones llenas de letra, 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 sino que solo pongan las ideas más destacadas y alguna que otra imagen. Entonces, ustedes van a empezar la exposición con la reflexión. La reflexión la van a sacar ustedes, si quieren la sacan de la obra, si quieren la buscan una frase que les guste, de cualquier tema, de lo que sea, pero tiene que haber reflexión, ¿sí? En la cual ustedes van a leerla, van a opinar, van a dar su opinión, van a participar respecto a eso, y luego la lectura mecánica. ¿De qué va a ser la lectura mecánica? Va a ser de la obra que les toca. En el caso de Don Álvaro, van a buscar un fragmento de Don Álvaro La Fuerza del Sino para hacer la lectura. Como es una obra dramática, entonces pueden dividirse personajes. Se me ocurre, si en esa obra o en esa exposición va Wilmer y Evelyn, esos son los nombres que se me vienen a la mente. Entonces Wilmer puede personificar a Don Álvaro y Evelyn puede personificar a Doña Leonor y hacer la lectura. La lectura lo van a hacer los mismos miembros del grupo. En el caso de los que les toca Oliver Twist, el fragmento que van a poner para leer será de Oliver Twist. En el caso de Marianela, el fragmento de Marianela. Entonces, en la presentación o en la exposición van a respetar el orden. El saludo, obviamente, que siempre se hace pues el saludo, luego la reflexión y luego la lectura mecánica y luego la exposición. Entonces les aviso para que empiecen a buscar también alguna reflexión bonita o cuando usted lea y encuentre un pedazo que le guste, aunque no sea el inicio de la obra, pues entonces ese puede servir para la lectura mecánica. ¿Cuándo se van a reunir? ¿Cuándo les voy a dar chance yo? El lunes. No quiere decir que hasta el lunes van a empezar a trabajar.
Ojo, que dije para afinar detalles de la exposición, así que no me vayan a salir el día lunes con que, mira, empezar a leer la obra voy, ¿verdad? Por favorcito, se los pido. Vaya, hoy sí, nos vamos a la página 141. Igual a lo largo del fin de semana, bueno, estos días que nos quedan, porque es mentira que van a pasar todo el día jueves y viernes haciendo diagnósticas, entonces hay que ser ahí buenos estrategas y empezar con todo, a leer la obra y a trabajar en las exposiciones. Ya saben que tiene que ser una exposición, pues, bastante buena para que sus compañeros entiendan la obra que a ustedes les ha tocado, que a ustedes les ha tocado, aunque ellos no la hayan leído directamente. Bien, la literatura del romanticismo. Recuerden, romanticismo con R mayúscula. Haga la corrección, por favorcito, en su libro. Y comenzamos a leer las temáticas románticas. Ya el romanticismo hemos escuchado, porque vimos el video en la clase que desarrollamos, o en la clase en la que desarrollamos los contextos, vimos un video más o menos acerca de qué fue el romanticismo, cuándo se desarrolla, dónde surge, y acuérdense que estamos ubicados en siglo XVIII, finales del siglo XVIII y siglo XIX. Entonces dice, el movimiento romántico europeo, estamos hablando de Europa, se desarrolló bajo un contexto de grandes cambios sociales y políticos, encabezados por la Revolución Industrial, que ya lo vimos, ¿verdad?, que liquidó de forma definitiva los últimos vestigios del régimen absolutista y el nacimiento de las sociedades modernas. Por su parte, la revolución industrial impulsó una nueva organización social definida por la posesión de la riqueza, la cual consolidó a la burguesía como la clase más poderosa. Esto no está nada alejado de lo que nosotros ya estudiamos o ya vimos cuando retomamos la parte de los contextos. Ahora bien, ¿y esa época cómo fue? ¿Será que fue una época tranquila? Si hemos hablado de revoluciones, tanto la industrial como la francesa y la ilustración, estamos hablando que fue una época convulsa, marcada por revoluciones, por enfrentamientos militares, entre los que se defendía la vuelta al pasado absolutista, o sea que obviamente estaba la pugna o la lucha de poderes, y los que impulsaban el surgimiento de la república. Entonces estamos viendo monarquía versus república, qué pesaba o quién lograba dominar. Si el hecho que hubiese un rey que siempre tomara las decisiones y que bajo él estuviera el mandato o la orden de todo lo que sucediera, o si empezábamos a instaurar un régimen más democrático. Entonces eso obviamente generó un solo caos, una sola dificultad, sumando esto a las revoluciones que ya mencionamos en la parte de los contextos. Ahora bien, los románticos fueron un conjunto de personas o un conjunto de iniciadores que se sentían incómodos con la sociedad en la que vivían. ¿Qué quiere decir? Que no estaban conformes, ¿sí? Que no se sentían representados, que no se sentían apoyados, que no se sentían identificados, queridos, orgullosos hasta cierto punto de lo que estaba sucediendo. Entonces estaban incómodos por esa sociedad en la que les tocaba vivir y por ello reivindicaron la libertad y los derechos individuales. La libertad y los derechos individuales. Evocaron o hicieron memoria de tiempos pasados, de lugares exóticos, para evadir el presente que no les gustaba. Entonces, si yo, o en este caso los románticos, estamos hablando de los siglos finales del 18 y 19, principios del 19, la gente empezó a ver de qué manera expresaban sus sentimientos, sus emociones, su libertad, pero a través de la evasión, porque si no estaríamos ante una literatura realista. Y el realismo es el que refleja las cosas tal y como suceden. En cambio, en la parte del romanticismo busca más la evasión, porque busca más la exaltación de los sentimientos, ¿sí? Del descontento, de la frustración, de la parte en la que se sentía quizás impotencia por no poder mejorar la sociedad en la que vivían, y eso los hacía estar en descontento. Entonces, ¿cuáles fueron esas temáticas que se desarrollaron en este movimiento? Y aquí se viene lo más importante. Usted vaya subrayando o vaya marcando la característica, y si encuentra alguna obra que represente esto, que obviamente el libro me lo menciona, también subrayelas para que relacione qué obra puede relacionarse con esa temática. Y obviamente voy a ir explicando cada una para que quede claro, porque el día de hoy solo vamos a cubrir esta página. Es lo único, porque esta clase pasa súper rápido. Entonces, primero, el individuo que lucha por su libertad frente a las limitaciones sociales, morales o políticas.
Esta es una de las características que de hecho yo ya se las había mencionado y desde que leímos la canción del pirata o desde que escuchamos la declamación de la canción del pirata en la primera o en las primeras de nuestras clases, yo les decía que una de las cosas que más importan en el romanticismo es la búsqueda de la libertad, que el ser humano se sintiera capaz de expresar sus sentimientos, sus emociones, su subjetividad, a pesar de las situaciones políticas, morales, sociales que enfrentaba. O sea, decir, voy a dejar de lado esto y yo voy a expresarme libremente. Entonces, aquí tenemos, y el mismo libro nos explica, cómo en el poema La canción del pirata de José de Espronceda o Frankenstein de Mary Shelley. En las dos, tanto en el poema como en la obra, ustedes ya saben de qué estamos hablando. No es una obra nueva que usted diga, hey, jamás la había escuchado, ni siquiera sé de qué habla, porque ya ambas ustedes han leído, han escuchado. Los personajes proscritos por la sociedad luchan contra la exclusión para hacerse valer. ¿Cuáles son los personajes? En el caso de la canción del pirata, es un pirata. Y los piratas siempre han tenido o siempre se han visto de una manera un poco despectiva, ¿verdad? Como ladrones, como estafadores, como alguien que está al margen de las leyes. Entonces son excluidos. En el caso de Frankenstein estamos hablando del monstruo que, por cierto, en el laboratorio todavía hubo algunos que yo les coloqué en la línea de, elabora una línea cronológica de las acciones de Frankenstein. Y Frankenstein es Víctor, o sea, el doctor. Y hubo algunos que me pusieron las acciones del monstruo, pero el monstruo no tiene nombre. Que se conoce como el monstruo de Frankenstein es una cosa, pero la pregunta decía línea cronológica de Frankenstein. Estaba hablando de Víctor. Pero en este caso, ¿quién representaba la exclusión? Obviamente el monstruo, ¿sí? Porque desde el principio fue rechazado por su creador, ahí empezó el problema. Y luego de eso, ¿qué fue lo que sucedió o qué fue lo que pasó? Que en algún momento determinado nos damos cuenta que las personas también lo marginaban. ¿Se acuerdan lo que pasó con la familia, con el cieguito, con la familia de Lacey? En el caso del ciego, él no lo veía. Entonces se hicieron amiguitos, se hicieron cheros. Pero ¿qué pasa cuando los hijos lo ven? Ahí se vuelve un caos. Lo excluyen, lo maltratan, lo golpean, hasta queman la casa. Entonces, ¿qué sucede? Él lo sacó de la cabaña a golpes. Exacto, imagínense qué feo eso. Y él quizá, y lo vemos desde esa perspectiva, él no era malo, o sea, por naturaleza no era malo. Vaya, Jade escribe de la obra Frankenstein, no inventen, Jade, claro que no. De hecho, no estaba en cursiva y en segundo que ya sabíamos que el control era de esa obra, así que no, no vale. No es permitido ese argumento. Casi me desmayo, pero bueno, va. Entonces, una variante es que el pueblo luche por su libertad frente a la opresión de sus líderes o de otras naciones. Entonces, la búsqueda de la libertad, la búsqueda de la libertad. En esto, los personajes a veces son excluidos, a veces son marginados, a veces no los quieren. Entonces, como que hay una situación un poco sad en esa parte. Ajá, dime. Entonces, en la obra, en lo que estoy leyendo de Oliver Twist, es como aplicada esto a él, al libro Vaya. sería como cuando lo rechazan. Ajá. Sí, vaya, en esa parte, y de hecho qué bueno que haces ese comercial, Emilia, porque tanto la obra Oliver Twist como Marianela, a los dos grupos que les tocan, bueno, esas dos obras, ya no van a ubicar esa obra como romántica, como del romanticismo, sino que como realista. O sea que ustedes cuando expongan o cuando vayan a preparar su exposición, se van a ir a la unidad 6, a la literatura realista. Porque lo que dice Emilia es cierto, ahí hay rasgos, digamos que del romanticismo por la parte de la exclusión, pero hay más rasgos realistas porque ahí intentan reflejar la realidad del momento con tanto niño que había huérfano. Entonces, el grupo de Oliver y de Marianela, que bien que Emilia mencionó esto, van a utilizar la teoría del realismo a partir de la página 170, digamos. Ok. Y también, ¿verdad? Que aplican como esto que le decían píos, los que decían que es pícaro. Exacto, sí, exactamente. En el caso de Oliver también podríamos catalogarlo como un pícaro porque él quedó huérfano desde bien, obviamente desde recién nacido porque lastimosamente la mamá pues falleció y pasa por un montón de situaciones bien desagradables y tiene que ver
de qué manera sobrevive. Ahora, quizás es menos pícaro que el lazarillo, pero siempre se cumple en varias características. Así que sí, Emilia, podrían retomarlo como un pícaro. Definitivamente sí. Vaya, vamos con la segunda. Esta también es bastante triste, miren, igual que la primera. En la primera hablamos de exclusión, hablamos de lucha por la libertad. La segunda, el individuo ama apasionadamente sin ser correspondido. Vaya, pobres almas. ¿Se refleja un amor? Sí, se puede reflejar amor, pero tristemente y quizás irónicamente a lo que nosotros reconocemos como romántico, porque alguien dice, ay, qué romántico, el amor es todo color rosa, pero no, en realidad el romanticismo, como las características que las obras, y de hecho los que están leyendo a Don Álvaro o La Fuerza del Sino, esta característica la tienen que mencionar y aplicar sí o sí, no hay salida. ¿Por qué? Porque hay un amor entre los personajes, puede que ambos se amen, pero hay algo que los hace separarse. Puede que los dos se amen, pero hay algo que ocurre y que, boom, tiene que hacer o que hace que se vuelvan enemigos o que no se puedan volver a ver jamás. O uno de los dos ama a la otra persona, pero la otra persona no lo quiere. No lo quiere porque tiene otro, no lo quiere por su situación económica, no lo quiere por cualquier cosa. El punto es que hay un amor no correspondido, un amor que no se puede volver realidad y si en algún momento se vuelve realidad, tiene un final triste de todas maneras. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Pero en este caso, cuando tenemos esta obra que menciona el libro, que se llama Las desventuras del joven Beder, de Goethe, de hecho vamos a ver el video del resumen de esta obra para que se fijen qué tan triste, qué tan sad puede ser o fue el romanticismo en cuanto a amor, porque la pareja debe luchar contra las limitantes sociales, morales, políticas, pero tristemente no pueden estar juntos. Y eso acaba, como dice aquí Roxana, es triste porque uno cuando ve una parejita bien lindos, enamorados, quizás uno dice que romántico. Y sí, es la percepción que uno tiene, pero el romanticismo como movimiento en las características es un amor no correspondido. Es un amor que por A, B, C, D o Z razones no se puede llevar a cabo. Vamos a ver, Emilia. ¿Levantaste la mano? Pero, ajá, pero eso también se puede ver en Frankenstein, porque Elizabeth, bueno, Frankenstein se retiró 2 años, a Ingolstadt por crear a la monstruita, a la que pedía. Ajá, a la que Ajá. estaba pidiendo el monstruo. Ajá, que estaba pidiendo el monstruo y por eso impedía el amor con Elizabeth, porque él no quería estar ay, tengo que crear. Exacto, vaya. Y si se fijan, esa razón que acaba de decir Emilia, esa es una de las razones por las que no pudieron estar juntos. Y llega un momento en el que la obra no dice, ay, al fin van a ser felices para siempre, qué emoción, hay bodas, se casan. ¿Y qué pasa después? No fue así porque vino el monstruo y asesinó a Elizabeth. Exacto. Entonces ya no se pudo llevar a cabo la boda. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que hay un amor que no se realiza. Entonces, en este caso, ambos se amaban. Pues sí, al final estaban enamorados, si no, no se hubieran casado. Pero ¿qué pasa? Aparece el monstruo con ganas de vengarse porque él le deshizo a su monstruita, como dijo Emilia, y llegó un momento en el que el amor no es correspondido. Entonces, ¿será que en la obra al final en algún momento pudieron ser felices estos dos? No, por A, B, C, D y ciertas razones no pudieron. Entonces, esa es otra característica y ahí es donde importan las características del romanticismo y que no es solo una la que yo voy a encontrar. Es decir, vaya, miren, en Frankenstein solo se da esta, o en Don Álvaro La Fuerza del Sino solo se da esta, las demás no. ¿Por qué? Porque en una obra podemos encontrar todas las características, obviamente dependiendo del enfoque que la autora da. Así que muy bien, Emilia y Annelies, gracias por el aporte de ambas. Luego, los personajes son símbolos del pasado nacional. Esta parte ya va más con el área del nacionalismo, en el sentido de buscar la libertad, pero también sentirme identificado por el lugar de donde yo soy, aunque no esté de acuerdo con lo que está pasando, pero de alguna manera yo quiero mostrar que yo quiero hacer salir adelante a mi región o a mi país. Vamos a leer qué quiere decir los personajes son símbolos del pasado. Se puede recopilar narraciones orales propias del folclore y la cultura popular, convertirlas en literatura. Muchas veces estas historias cuentan con un fuerte contenido sobrenatural. Ejemplo de esto son los cuentos para la infancia y el hogar de los hermanos Grimm. Vayan subrayando las obras que encajan en cada uno, porque hay obras. En este caso, si se fijan, cuando hablamos del romanticismo con personajes del pasado, es simple y sencillamente que se pueden retomar modelos
de situaciones o modelos de personas o de folclore o de cultura, pero del pasado. Eso quiere decir que si yo reniego o si yo no me siento bien con la cultura y mi sociedad de ahorita, entonces voy a buscar en el pasado algo que yo sienta que me identifique o que me gusta para representarlo en mis textos. Y si se fijan, también dice que puede contar con un individuo, con una parte de contenido sobrenatural. Si yo les preguntara, ¿consideran que en Frankenstein hay un contenido sobrenatural? Alguien podría decirme que sí, alguien podría decirme que no. Eso depende de la interpretación de cada uno. Pero los ambientes que se mencionan ahí, hasta cierto punto podríamos mencionar situaciones del pasado, algún lugar, no sé si alguien se imaginó el lugar donde crearon al monstruo, donde Frankenstein creó a su monstruo, si se lo imaginaron como un lugar bien bonito, iluminado y con aire acondicionado y todas las cosas, o en condiciones totalmente diferentes. Entonces, son símbolos del pasado nacional. ¿Por qué? Porque si no me siento bien o no me siento satisfecho con lo que tengo ahorita, entonces recurro a ver qué hay en el pasado que me guste o con lo que yo me sienta bien y con lo que quisiera quizás que pasara, pero no está pasando, y lo voy a utilizar como modelo para mis textos. Miren la siguiente: el individuo en medio de un ambiente inhóspito y tenebroso. ¿Y qué tiene de romántico eso? Es que el romanticismo no es amor, y vuelvo a caer. El romanticismo es un sentimiento quizá, es una subjetividad pura. Se deja llevar por obsesiones el individuo, ¿sí? El protagonista puede ir acompañado de elementos sobrenaturales o patológicos. Y el mejor ejemplo son los cuentos de Edgar Allan Poe. En el caso de Edgar Allan Poe, no sé si alguien ha leído alguna vez algún cuento que son o que se catalogan como cuentos de terror, y de hecho, la literatura de terror o la literatura gótica entra en el romanticismo. ¿Por qué? Porque mencionan lugares tenebrosos, que cementerios, que castillos, que lugares oscuros, que montañas, que nieve, que un lugar donde yo me encuentro solo y que al final no hay nadie más aquí, que llueve, que caen rayos, que no hay ni luz, etcétera. Entonces, esos ambientes tenebrosos e inhóspitos definitivamente que son parte del romanticismo. Ahí Roxana comparte un cuento que es de los mejores, buenísimo, de Edgar Allan Poe, que se llama El gato negro. Si alguien no lo ha leído, léalo, de verdad que es cortito, es súper corto, pero en realidad menciona o hay escenas ahí que podrían catalogarse como crueles, pues, y al final hay un personaje que se quiere deshacer de un cadáver y hace X y Y razón, y hay un gato que al final lo termina delatando, etcétera. Hay otro texto de Allan Poe que se llama El corazón delator, también es muy bueno. El escarabajo de oro. Hay un montón de historias de Edgar Allan Poe y un montón de historias de terror. Los crímenes de la calle Morgue, ahí lo menciona Annelies, ese también es bastante conocido, es de los más reconocidos. Si alguien no lo ha leído, léalos y léalos solo, no porque la seño me obligue, sino que para que se dé cuenta, si a alguien le gusta este género o siente que la parte del terror le llama la atención, tampoco es que, ay, voy a morir y no me voy a poder dormir en la noche. Bueno, probablemente sí, ahí depende de qué tan susceptible sea, pero es bueno. Ese de los crímenes de la calle Morgue también. Hay uno que se llama El hundimiento de la casa Usher también. Hay un montón de historias. Así que léanlos, yo los motivo, les invito a que lean cuentos de terror, y en el caso de los de Edgar Allan Poe, de hecho hay un libro que se llama Narraciones Extraordinarias de Edgar Allan Poe, ahí está la colección de cuentecitos. Y la última, para que el tiempo nos alcance, porque si no se nos va, el uso de ambientes y de culturas que para los europeos eran exóticas. Como ambientes para desarrollar historias de personajes que se dejan llevar por sus sentimientos. Miren, esta parte es importante y sería bueno que la subrayen. Los personajes se dejan llevar por sus sentimientos. Acuérdense, el romanticismo es subjetivo. Para los románticos importan más los sentimientos que la razón. O sea que aquí las decisiones yo las voy a tomar con el corazoncito, no pensando, no con el cerebro, no diciendo esto me conviene o no me conviene. Yo digo, ay, sí, es que pobrecito. Mi sentimiento, boom, ya la hice. Me puede ir bien o me puede ir mal, pero los sentimientos son los que dominan a los personajes. Estas así historias... como lo hizo el monstruo.
Exacto. Porque al ser rechazado, él se sentía muy solo, entonces eso lo impulsó, le dio como un impulso a cometer los asesinatos que él hacía. Correcto, y a pesar de ser grande y feo como quizás era, en realidad tenía sentimientos. Él quería tener a alguien y de hecho sí, quizás su creador, o sea, Víctor, le hubiera hecho caso, lo hubiera tratado bien, no sé, si hubieran hecho amigos, pues se me ocurre, quizás no hubiera pasado lo que pasó. O si en algún momento la familia de Lacey, la familia del Cieguito, en algún momento lo hubieran recibido, porque él ahí aprendió muchas cosas. Ustedes mismos en algunas de sus respuestas me colocaron todo lo que aprendió a hacer, o sea que sí, tenía razonamiento, pero también tenía sentimientos. ¿Cómo no se iba a sentir mal cuando lo apalearon todo y lo sacaron a la fuerza y obviamente lo rechazan, todos lo rechazaban? El propio William lo rechazó y por esa razón él desató o se desahogó y lo termina matando, pero fue un asesinato que yo desde la perspectiva personal lo veo quizás no con pura maldad, o sea, no decir a esta me lo voy a echar ahorita. Ya cuando le pide la compañera a Víctor, también quería una compañía, él no quería estar solo, entonces personajes se dejan llevar por sus sentimientos, que ya después actuó con maldad quizás con la parte de Elizabeth, ahí sí, pero ¿por qué? Porque había una serie de secuencias antes que lo orillaron a eso. En la realidad, la gente que podemos pensar que es mala, habría que ver qué ha pasado en su vida antes para que se actúe o para que sea de esa manera. Entonces, estas historias no suelen ser fieles a los acontecimientos históricos. Tenemos obras como El último de los mohicanos, de James Fenimore Cooper, y Atala, de René de Chateaubriand. En este caso, entonces, para ir terminando ya, chicos, porque igual ya va a sonar el timbre, nos vamos a dar cuenta que el romanticismo tiene varias áreas, ¿sí? Varias áreas. Tenemos la parte de recurrir al pasado, a buscar culturas exóticas o a buscar símbolos del pasado. Tenemos la parte del romanticismo como amor no correspondido por cualquiera de las razones, la muerte, el nivel sociopolítico, económico, un accidente, cualquier cosa. Y luego tenemos la parte del romanticismo orientada al terror, a lo sobrenatural, a los ambientes, a los pasajes o a los lugares que sean lúgubres. Entonces el romanticismo es muy variante. Ojo, en el caso de Don Álvaro, La fuerza del signo es una obra del romanticismo. En el caso de Oliver y Marianela son obras del realismo. Entonces nos vamos a ir dando cuenta en las exposiciones de qué tratan. La verdad es que las tres obras son muy buenas. Así que les dejo, bueno, de tarea, ya saben que es tarea, leer para que el día lunes todo el mundo esté listo y que en la reunión con sus equipos ya tengan armado por lo menos la presentación o terminar de hacer el resumen o hablar de la reflexión o a ver la lectura, ponerse de acuerdo. La lectura mecánica, si ustedes van a decidir quién la hace, no voy a decidir yo, sino que ustedes. Igual que la reflexión, ustedes deciden quién la dice, quién da su opinión, eso no va a estar dentro de lo que yo voy a decidir, sino que ustedes, ya la exposición, ahí sí. Entonces, chicos, nos quedamos hasta acá. Les recuerdo los que me van a mandar el cuestionario de repaso, por favor, y la ficha de lectura, los que estén pendientes. Los que ya mandaron la ficha y los que no mencioné del cuestionario, entonces ya están libres de pecados. No, son bromas. Pero los demás, háganlo. Recuerden que la idea es ayudarles. Así que nos quedamos hasta aquí, chicos. Que tengan una feliz tarde y nos reunimos el lunes. Se sacan 10 en la prueba diagnóstica de lengua, por favor. Hasta luego. Adiós, sueño, gracias. Bueno, adiós, hijas. sueño. Muchas gracias. Bueno, hijas, gracias a ustedes. Feliz tarde a todos. Cuídense.